Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes, a horas nomás del partido con Polonia, ¿no? Es inevitable hablar del Mundial, en el mes del Mundial, sobre todo por lo que sufrimos los argentinos por la pasión por el fútbol, ¿no? Así que mañana a las 4 de la tarde vamos a estar jugando contra Polonia, jugándonos la clasificación. Y por supuesto que tu expectativa, la expectativa de todos está puesta en el partido, ¿no? Pero bueno, pasan cosas en el país. Por ejemplo, hoy a la mañana Cristina Kirchner tuvo lo que se llama en un proceso judicial sus últimas palabras. Todos los acusados, los imputados, tienen derecho a decirle algo al tribunal antes de que éste dicte la condena o no, o que sean sobreseídos. Bueno, el día D va a ser el 6 de diciembre, ya el Tribunal Oral Federal número 2 decidió que el día 6 de diciembre va a dictar la condena o no sobre Cristina Kirchner, Julio De Vido, demás funcionarios de Vialidad y Ministerio de Planificación y el empresario Lázaro Báez. Hay muchas expectativas alrededor de eso. Y la agenda judicial está que arde a esta altura del año. Por eso tenemos el invitado ideal. Está con nosotros Hernán Capielo, quien maneja toda la información de judiciales del diario La Nación, usted lo conoce, que nos va a contar qué puede pasar con el juicio de Cristina, qué se dice en Comodoro Pi respecto a lo que pueda fallar el tribunal el próximo 6 de diciembre, pero además por otras cuestiones que están pasando también en el Consejo de la Magistratura. Hace minutos nada más, la apertura del diario La Nación en la Home habla de que es inminente un fallo que involucra al senador Luis Juez en cuanto a la banca que está en disputa para el Consejo de la Magistratura por representación de la segunda minoría del Senado. De esto vamos a estar hablando con Hernán Capielo, como también este fallo de un juez que inhabilitó la asunción de la diputada Reyes de parte del radicalismo como diputada. Es tan raro este fallo que la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que por supuesto es del Frente de Todos, va a apelar ese fallo porque dice que en diputados no hubo ningún problema, se eligieron los 4 representantes de manera como corresponde, 2 por la mayoría del Frente de Todos y 1 por cada uno de los bloques minoritarios, que ahí no hubo el problema que hubo en el Senado, por lo tanto va a apelar esta decisión de la justicia. Bueno, mucha información judicial la vamos a hablar con Hernán Capielo en minutos nada más. En el segundo bloque va a estar con nosotros la diputada nacional Sabrina Ahmeyet. Vamos a hablar de un tema que también es importante, que es el tema educativo, ¿no? Hoy la Comisión de Educación dio la posibilidad de que se abran 5 nuevas universidades. Y uno dice, está bien que se pueble, que se llene de universidades. Y bueno, es relativo. Si no hay una planificación universitaria, si todas las universidades van a terminar sacando un pedazo de la torta del presupuesto universitario y es toda esa parte, ese dinero que viene de nuestros impuestos, se le quita en definitiva a universidades que lo necesitan, como la Universidad de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y un montón de universidades del país, las del Litoral, de Tucumán, de Mendoza, la de Cuyo, la Universidad de Río Negro, de Mar del Plata y algunas universidades del conurbano que ya tienen un largo recorrido académico, a ellas le van a quitar parte del presupuesto para abrir nuevas universidades. ¿Es necesario abrir más universidades? ¿O no, lo mejor sería darle ese presupuesto o más presupuesto a las que ya están y que abran subsedes en distintos lugares del conurbano o cercanos a capitales del interior del país? Esto sería una manera de optimizar los recursos en educación superior que no sobran, que son necesarios y que bueno, de esto vamos a estar hablando con la diputada Sabrina Ahmeyet y ya de paso nos vamos a meter también en la interna de Juntos por el Cambio y también respecto a esta agenda judicial que tenemos y con a Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. Comentario editorial tiene que ver con algo que sucedió ayer. Ayer el Gobierno Nacional decidió reconocer al exministro de Salud, Ginés González García, por su trabajo durante la pandemia. Es muy raro este reconocimiento. Yo te puedo decir 4 o 5 cosas de por qué es totalmente inmerecido un reconocimiento a Ginés González García. Ginés González García dijo que el COVID quedaba lejos, que China estaba lejos y que no iba a llegar. En marzo del 2020 dijo que era más preocupante el dengue que el COVID. 10 días después nos encerraron a todos. El día que nos encerraron a todos, recién ahí Ginés González García, el Ministerio de Salud, salió a comprar test. Chile, el 11 de febrero de ese año, había comprado 1 millón de test. Chile, no estaba hablando de países desarrollados. Uruguay había hecho lo mismo, 250.000 test había comprado en febrero. Nosotros recién salimos a testear en marzo. Siempre tuvimos una política de testeo que corría detrás de esa situación. En la gestión de Ginés González García se firmó primero un acuerdo con un empresario para traer la vacuna AstraZeneca que se iba a fabricar en un acuerdo binacional con México. La vacuna nunca llegó. Esa vacuna
del amigo empresario de Ginés González García nunca llegó. Entonces se pasó al acuerdo político, al proyecto ruso, dicho por Cecilia Nicolini. Nosotros bancamos el proyecto ruso de Vladimir Putin y le compramos vacunas a la Sputnik, que dijeron que nos iban a dar 20 millones de vacunas en diciembre. Dijo Ginés González García, el presidente de la Nación, del 2020, que en marzo íbamos a tener 20 millones de personas vacunadas. Es el día de hoy que no llegaron ni siquiera a esas 20 millones de vacunas de Sputnik. Nunca llegaron. Y todo esto retrasó muchísimo la campaña de vacunación y se dejaron de lado vacunas que teníamos aprobadas, por ejemplo, una compra de 11 millones de dosis con Pfizer, se dejaron de lado vacunas de un fondo internacional que eran las de AstraZeneca, se eligió comprar menos para comprar la vacuna rusa o para comprar las AstraZeneca del acuerdo que tenía Ginés González García, por lo cual está denunciado penalmente. La Argentina vacunó tarde y tuvimos muchos muertos en el primer semestre del año 2021. Muertes que se pudieron haber evitado. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo se llama vacunatorio VIP. Durante la gestión de Ginés González García, en un despacho que estaba al lado de su despacho como ministro, se vacunaba a los amigos del poder. Ayer Ginés González García dijo que eran apenas 70. No son 70. La jueza Capuchetti está investigando y tiene cerca de 3.000 denuncias, 3.000 nombres que aportó la Procuración Administrativa de la Nación. Aportó 3.000 nombres que fueron vacunados cuando no le correspondía. Las primeras vacunas eran para los médicos, eran para los enfermeros, eran para el personal sanitario que estaba en la primera línea de fuego. Esto parece lejos porque hace mucho que pasó el año pasado, entonces parece que te estoy contando una historia vieja, pero sucedió. Sin embargo, cuando había muy pocas vacunas, se la dieron a los amigos del poder, se la dieron a Zanini, se la dieron a Duhalde y su familia, se la dieron a Horacio Berbisky, se la dieron a las secretarias y la jefa de prensa del ministro Martín Guzmán, pibas de 30 años, se la dieron a una colaboradora del ministro, el que era intendente de Avellaneda, que era ministro de Transporte, de Planificación, se la dieron a todos los secretarios y militantes de la Cámpora, no son 70. 70 se vacunaron en el circuito VIP que había entre el Hospital Posadas y el despacho del ministro Ginés González García. En total hay 3.000 vacunados VIP que todavía se está investigando, que la Cámara Federal ordenó reabrir esa causa para que sean investigados. También se está investigando algo de lo que es responsable la ministra Bisotti, que enviaran vacunas, 30 vacunas a Calafate para que se vacunen todo el personal doméstico de Cristina, desde el jardinero, empleados, amigos de Cristina, que trabajaban en su residencia ahí en el Calafate. El vacunatorio VIP es, sin duda, el hecho de corrupción más grande de la política argentina. Usted me podrá decir, han robado millones de pesos con obras públicas, está el tema del tráfico de armas de Carlos Menem, está en la causa Cuaderno, está la Otesur. Hay un montón de causas de corrupción en Argentina. Eso es dinero. Robarse vacunas cuando no había, robarse vacunas cuando la gente se estaba muriendo y quedársela a ellos. Es como una película de ciencia ficción donde los malos se quedan con los salvoconductos y dejan a la gente de a pie que se arregle como pueda. Es como los Juegos del Hambre. Jugaron al peor juego y al más perverso de todo. Por eso es el peor hecho de corrupción, el vacunatorio VIP. Pero Ginés González García ha sido reconocido. ¿Pero sabe por qué es increíble este reconocimiento? Porque este mismo gobierno echó a Ginés González García el año pasado, en febrero del año pasado, lo echó justamente por este vacunatorio VIP. Lo echó porque no había garantizado la transparencia en la vacunación. Lo echó porque permitió que existiera un circuito de privilegiados para ser vacunados cuando no había vacunas. Y el mismo gobierno que lo echó por haber hecho eso, un año y pico después, le hace un reconocimiento al exministro Ginés González García. Si lo habían echado por mal funcionario, ¿por qué lo reconocen ahora? Es una tomada de pelo a la sociedad, es una tomada de pelos a todos, es una tomada de pelos a los 130.000 muertos que dejó el COVID, es una tomada de pelo a los familiares, es una tomada de pelo a toda la gente que se tuvo que encerrar y encerró a sus viejos, o todo el personal médico y sanitario que se contagió COVID porque no tuvo una vacuna. A ese funcionario que es responsable de esa situación, lo echaron por eso y hoy lo reconocen. Cosas que pasan en este país y en este gobierno, que suele hacer cuestiones o hechos políticos inéditos para lo que estamos acostumbrados. Quédate hasta las 10 de la noche, esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la ciudad. Por eso vas a ver que los precios en noviembre respecto de octubre se han desacelerado bastante. Este programa justamente nació con
la imposibilidad de que se acepten listas que aumentaran más de 4%. Vamos a tener algunos piquitos estacionales, inclusive fuera de estación como es ahora. El virus no se puede eliminar, por lo tanto se va a sumar a los virus estacionales a partir de ahora todos los inviernos. Tenemos una herramienta que es la vacunación y ahí es donde vamos a pedirle a la población que se acerque a dar los refuerzos. Comienzo bastante duro. Yo pienso que estos partidos son detalles. Hay que estar muy concentrados y en el momento que podamos golpear, hay que golpear. Empezaremos el partido de la manera que jugamos o que venimos jugando y después el transcurso del partido veremos qué decisión tendremos que tomar. Que esto más que un tribunal del lawfare fue muy generosa, creo. En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino cual editorial de Clarín o del diario La Nación. Bueno, muy bien, arranca. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo andas, Daniel? ¿Bien? Bien. Mañana jugamos con Polonia. Vos después, sobre el cierre del programa, ya es Cábala, funcionó contra México. Vamos a hablar de Polonia. Vamos a hablar de Polonia y de las preocupaciones que hay en Polonia hoy por hoy, de las similitudes con la Argentina, inflación, guerra en Ucrania. Bueno, en un ratito te cuento un poco cómo es y cómo piensan los polacos. Bueno, muy bien. Hoy Cristina dijo sus últimas palabras, dijo que se sentía frente a un pelotón de fusilamiento. El 6 de diciembre el Tribunal Oral Federal número 2 va a dar su fallo respecto a la causa Vialidad Santa Cruz, en la cual está imputada Cristina, procesada, por supuesto, Lázaro Báez, Julio De Vido y otro grupo de funcionarios a nivel nacional del gobierno de Cristina Kirchner y de Vialidad de Santa Cruz. De esto y de otros temas de agenda judicial que está, por supuesto, muy relacionado con la política, lo vamos a hablar con el siguiente invitado. Se trata de mi amigo Hernán Capielo, periodista del diario La Nación, director de la carrera de periodismo de la UCA, especialista en temas judiciales, y esto lo digo con mucho orgullo porque es mi amigo. Debe ser el periodista que más sabe de la causa AMIA, que muy pocos saben como la conoce mi amigo Capielo. ¿Qué haces, Capi? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, fenómeno. ¿Cómo vas? ¿Cómo viste a Cristina hoy? ¿Muy política o dio algún argumento judicial? Sabés que una cosa que me llamó la atención es el discurso. Cristina, las otras veces que estuvo declarando en los tribunales, se la veía mucho más enojada, mucho más... enfadada con la situación. Sí. Enfadada con la situación. Esta vez estaba mucho más tranquila y no hubo gritos prácticamente. Y de hecho eso hoy se comentaba también en tribunales. Y reiteró, bueno, los argumentos que estuvo exponiendo en sus últimas apariciones públicas, que la justicia es la prolongación del partido judicial, es la prolongación del partido militar que protagonizó los golpes de Estado en la Argentina. Esto es básicamente diciendo que va en busca de derrocar a los gobiernos populares y por eso es que la persiguen a ella. Ese es como es un argumento político y no jurídico, ¿no? Como el gran argumento político, digamos. Después, los argumentos que quisieron ser más jurídicos, la vicepresidenta lo expuso en un documento que no lo leyó ahí, sino que después lo publicó en sus redes sociales. 20 verdades sobre que son las 20 verdades sobre la causa. Ahí lo que puntualizó son 20 respuestas a algunos puntos de lo que dijo el fiscal Luciani en su argumento. Algunas de estas respuestas son respuestas parciales, porque si bien algunos sí hay refutaciones a afirmaciones de los alegatos, otras como siempre, ¿no? Si uno responde a una parte pero deja de lado otra parte, digamos, es como que si vos exponés nada más que un costado y parcialmente, por ahí pareciera como que tiene razón. Después lo que me pareció el alegato de Cristina Kirchner, muy complicada las apreciaciones con respecto al tema del atentado contra su vida y Luciani, ¿no? Esto de señalar que de algún modo el alegato de Luciani pudo haber sido el disparador del atentado contra su vida, digamos. Esto me parece también bastante complicado. Y después hay otro asunto que ella no dejó entrever algún tipo de amenaza hacia los jueces también. Sí, no sé si amenaza, pero lo que me preocupa a mí es el desconocimiento del funcionamiento del sistema. Digo, Luciani estaba trabajando de fiscal. Las tienen que acusar.
Sí, claro, digo, en todo caso tiene que acusar si entiende que las pruebas corresponden como para acusar. De hecho, en el mismo juicio con uno de los acusados, con Carlos Santiago Kirchner, el fiscal decidió no acusarlo de fraude y asociación ilícita, porque entendió que no había prueba para acusarlo de eso y lo acusó de un delito menor, digo. Enriquecimiento ilícito, me parece. No, de una violación de deberes, creo. Pero digo, con lo que te quiero decir es funcional el rol de Luciani. Más allá de que en este rol funcional había que tener mucha valentía para poder hacer lo que hizo en ese momento, cuando Cristina, aparte, recordemos, no era esta Cristina. Y el gobierno no era este gobierno. Claro. Si bien el gobierno estaba en una situación de un poco... de mayor debilidad. Ahora está de mayor debilidad, en aquel momento era una situación de mayor fortaleza. Claro. Entiendo, y la situación económica no pasa por lo que pasa ahora. Me parece igual que lo más saliente de lo que pasó hoy es que se conoce la fecha del veredicto. El 6 de diciembre. Me parece que esa es la noticia, que el 6 de diciembre va a haber una sentencia. No, porque se especulaba que podía ser también después de la feria, ¿no? También. Sí, pero está claro que los jueces lo que quieren es darle un fin a este juicio que empezó hace 3 años. 3 años, Daniel, hace un montón. Capi, ahí donde estás sentado vos pasaron varios abogados penalistas, ¿no? A todos les preguntamos sobre la figura de la asociación ilícita y el fraude de la administración pública. Algunos decían, todos coincidían en algo, ¿no? Que había muchas pruebas para condenar a Cristina por fraude a la administración pública. Ahora, había miradas muy enconadas respecto a la figura de asociación ilícita. Muchos decían que es imposible que el tribunal pueda confirmar esa figura y condenar por esa figura, y otros decían que sí, que fácilmente era demostrable. ¿Se dice algo al respecto en Comodoro Pi? Dos mundos. En el mundo de la política se dice esto que vos decís. Sí. Y en el mundo de la política, en el oficialismo y en la oposición se dice esto. Sí. En los dos lados se dice, sí, por el fraude puede ser, por la asociación ilícita es más difícil. En el mundo de la justicia, en los tribunales, lo que dicen es lo contrario. Dicen, si esto no es asociación ilícita, sáquenla del Código Penal. Esta fue la expresión que me repitieron fiscales que no son los que están en el juicio, sino otros fiscales. Que como vos decís también, trabajan de acusar. Bueno, es lo que pidió Luciani, ¿no? Luciani cree en eso también, sí, ¿no? Por eso. Digo, igual ahí hay un punto que es conectar el expediente de la licitación con las irregularidades que se mencionaron en el alegato que hubo en esos expedientes, con la decisión política de otorgar esa licitación a Lázaro Báez. Con esto quiero decir, Cristina Kirchner, me acusan de otorgar licitaciones. Yo no otorgo licitaciones, yo soy presidenta. Y tiene razón. Claro. Digo, el presidente no otorga licitaciones, sino que ahí lo que hay es una cadena dentro del Ministerio de Planificación donde finalmente se concede una licitación. Después dice Cristina Kirchner, el presupuesto, me acusaron de hacer un presupuesto donde yo coloqué suficientes fondos públicos para que Lázaro Báez pudiera cobrar sus obras. Y yo no hacía presupuestos. Y tiene razón, el presupuesto es una tarea que conforman un área del Ejecutivo, el Parlamento, pero ninguno puede ignorar que hay una decisión política y que si el presidente llama y dice en el presupuesto quiere incluir que falta en la rotonda de acceso a Calafate, a vos te cabe duda de que va claro, sí, esa obra va a estar fuera del presupuesto. Con esto que quiero decir, que hay una situación donde vincular la decisión de Cristina Kirchner sobre el hecho de que se efectuaran las obras con sobreprecios, mayores costos y si privilegiara el pago a Lázaro Báez, este es el desafío. Pero el fiscal Luciani mostró, ahí te dejo, Leandro, perdóname, pero tiene que ver con el tema. El fiscal Luciani demostró, por lo menos él, mostró como prueba, 30 contratos comerciales entre Cristina y Lázaro Báez. Hasta mostró el testamento de Lázaro Báez, en el cual decía que por 30 años después de su muerte sus hijos no podían hacerse su fortuna. O sea, decime que sos testaferro sin ser testaferro. Dando a entender eso. Dando a entender eso. El fiscal Luciani mostró una relación muy activa, los orígenes y cómo Lázaro Báez construyó una fortuna. O sea, no solo eso, sino que mostró... pero es con Cristina, eso no es con el gobierno, es directamente con la familia Kirchner. Mostró mensajes de WhatsApp de José López y el CEO de Austral Construcciones, donde José López decía, tengo que hablarlo con Cristina, y el CEO le decía, bueno, arreglá esto, fíjate esto con Cristina, a ver si tenemos suerte. Como que de algún modo Cristina tenía incidencia en si Austral cobraba o no cobraba o cómo cobraba. Esta es la prueba que se presentó y hay que ver si para los jueces alcanza como para que con esto no haya dudas con respecto a la vinculación de Cristina Kirchner, tanto en el fraude como en la asociación ilícita. La asociación ilícita implica no solo que participó en el otorgamiento de las obras, sino que hubo dentro del gobierno
una organización que funcionó de manera más o menos permanente en el tiempo establecida para cometer delitos indeterminados. O sea, más requisitos que tiene que haber 3 personas. Tiene que haber 3 personas que se complotaron, se confabularon con un dolo para poder, una intención de hacer esto, que esto permaneció en el tiempo y que además los delitos son varios, digamos. Esto es lo que hay que probar. Yo creo que en tribunales dicen que no hay ninguna duda de que esto se va a poder probar. Ahí la diferencia va a estar más que en la escala penal, en la calificación. Si prospera la acusación del fiscal Luciani por los 2 delitos de fraude y asociación ilícita, la pena máxima es de 16 años de prisión. El fiscal Luciani pidió 12. Si el tribunal opta por solo condenar por fraude, ahí la pena máxima son 6 años de prisión. Lo que quiero decir es que... Igual la inhabilitación para ejercer cargos públicos viene, en cualquiera de las 2 penas viene. En cualquiera de las 2 penas viene. Pero de todo modo también debemos recordar que tanto la pena eventualmente privativa de libertad como la inhabilitación para ejercer cargos públicos no se hacen efectivos hasta tanto el fallo quede firme. El Código Procesal Penal reformado, este que está ahora en vigor parcialmente, algunos articulitos, dice expresamente que los fallos quedan firmes cuando se rechaza el último recurso del imputado en la Corte. ¿Esto qué quiere decir? Si Cristina Kirchner el 6 es condenada, puede recurrir ante la Cámara de Casación. La Cámara de Casación se puede tomar todo el 2024, 2023 para analizar este fallo. Suponte que la Cámara de Casación entiende que hay que confirmarlo. Cristina Kirchner puede llegar a la Corte 2024, ahora sí, y durante todo 2024, 2025, puede estar la causa en la Corte sin que la Corte se pronuncie. Como estuvo Menem, con la causa de armas, ¿no? Claro, 20 años. Eso te quería decir. Claro, sí. Y nunca se pronunció, y Menem murió sin que la Corte confirmara una condena en su contra. Por eso nunca avanzó tampoco ninguna instancia de desafuero. Claro, claro. Porque no había una condena firme. No había una condena firme. Y eso corre tanto para la pena como para la inhabilitación. Entonces, si vos me preguntás, ¿Cristina Kirchner puede ser candidata a un cargo público? Sí, va a poder ser porque va a estar apelado. Sí. Y en las elecciones de medio término que viene, y sí, digo, porque seguramente va a seguir el trámite de apelación. Hernán, quiero volver un poquito para atrás. No es común en un juicio que un imputado le diga a los jueces que la van a juzgar, a mí me absolvió la historia, ustedes no, esto es un pelotón de fusilamiento. Generalmente no es común porque deciden sobre tu libertad. Hay una asimetría de poder entre el tribunal y el que está en el famoso banquillo de los acusados. Esto no sucede en este caso con Cristina. ¿Cómo procesó el tribunal todas estas acusaciones que hace Cristina sobre ellos de forma pública? Sí, lo que asistimos hoy es lo que se conoce como las últimas palabras antes del veredicto, y en general en los juicios de antes le decían que era el momento de la clemencia, donde de el pedir imputado disculpas, pedía perdón o al tribunal le pedía clemencia, que era casi una admisión de responsabilidad. Como vos bien señalás, acá lejos de ponerse en una situación así, por supuesto Cristina Kirchner se pone en una situación por encima de los jueces, ¿sí? Primero, me parece que ahí hay una cuestión de que es otro poder del Estado. Vos sos el imputado, lo que sea, pero es el otro poder del Estado. Después en tribunales no hay así como una... Si me decís, le generó bronca, indignación. Me parece que sorprendió la primera vez cuando fue la declaración indagatoria de ese diciembre del anteaño pasado, creo que fue, donde dijo esto de que a mí la historia ya me absolvió. Y después ya es como que... ¿No menoscaba la autoridad del tribunal? Me parece que no, que es como, mire señora, esta es su oportunidad, nosotros la vamos a escuchar. De hecho, cuando terminó de escuchar, dice, doctora, muchas gracias, lo vamos a tener presente, le dijo el presidente del tribunal, todo muy correcto, y le dio la palabra al resto de los acusados. Lo que se dice comúnmente en este tipo de procesos es que las últimas palabras del acusado son para garantizarle al acusado la posibilidad de que decir todo lo que tenga que decir en su defensa frente al tribunal. Pero que en general en esta instancia ya no cambian el fallo. No, pero aparte es esto, es justamente
por ejemplo, plantear, mostrar un costado humano. Es decir, no se olviden que ustedes están decidiendo sobre mi vida, que yo soy un padre de familia de exactamente. 3 hijos. Digo, más allá de que eso no implique un reconocimiento de responsabilidad, es decir, bueno, mire, la decisión que ustedes van a tomar va a tener consecuencias sobre mí y mi familia, por ejemplo. Digo, no. Lo que me parece muy interesante, que están los jueces, primero, la redacción del veredicto está avanzada. Se va a conocer el día 6, falta muy poco. Poquito, 10 días. 10 días. Hay una audiencia antes, donde van a hablar algunos imputados, después la última audiencia, donde van a hablar otros imputados y después se va a leer el veredicto. El tribunal está analizando tomar una decisión que me parece muy sabia si lo llega a concretar, todavía no está definido, que es que en el momento de la lectura del veredicto se lee lo que se llama la parte resolutiva, es decir, el tribunal resuelve 2 puntos, nulidades, se rechaza las nulidades, bla, 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 y resuelve absolver o condenar, y leen eso nada más, absolver a o condenar a, nombre, apellido, los años y los delitos. Y no explican los motivos. Eso se explica dentro de un tiempo. Los motivos se explican, sobre todo en estos juicios largos, el Código Procesal le da al tribunal hasta, creo que son 40 días hábiles para poder dar a conocer los fundamentos del fallo. ¿Se cree que los fundamentos del fallo pueden llegar a tener 500 fojas? Mínimo. Olvídate, 500 fojas son 2 cuerpos. Claro. La causa AMIA tenía esta altura, los fundamentos. Bueno, y el tribunal está estudiando, junto con la lectura de la sentencia, dar a conocer una especie de suelto, un comunicado, una minuta, como dicen en tribunales, donde explique los motivos por los cuales ellos deciden lo que deciden. Y esto me parece que es fundamental, porque a la gente, y sobre todo en esta causa de una trascendencia institucional como esta, no alcanza con decir culpable o inocente, sino que tiene que decir culpable o inocente y por qué llegaron a esta conclusión. ¿Y esto por qué me parece que es importante? Porque no deja el espacio libre, el hueco, para que ese hueco lo llenen o el oficialismo o la oposición. Porque si no, van a hablar los acusados, claro, y van a hablar los acusadores, pero nunca los jueces. Claro, claro. Los jueces recién van a hablar 40 días hábiles más tarde, cuando ya, por supuesto, nos va a interesar como periodistas, pero el momento de decirlo es este. Con lo cual yo quiero rescatar que si finalmente llegan a tomar esta decisión de dar a conocer este sueltito, digamos, sí, con un anticipo de los fundamentos, creo que va a ser muy importante para que todos sepamos por qué concluyeron lo que concluyeron. Entre otras cosas, teniendo la magnitud de la persona que se está tratando en la visión. Entre otras cosas, esta situación que estamos conversando, claro, recién. Sí. Es fraude y asociación ilícita. Suponte que elijan uno. No nos vamos a enterar nunca si ellos no lo dicen. Claro, preferible que lo digan el martes. Claro, porque, ¿no? Bueno, no, descartamos la asociación ilícita porque bla, 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 bla. Bueno, ok. Capi, esto te lo pregunté la vez pasada que tuviste acá y necesito preguntártelo ahora porque hay muchas especulaciones. ¿Cómo impacta el fallo del 6 de diciembre en la causa Otesur Los Sauces y la causa Cuadernos de la corrupción? Yo sé que en Cuadernos de la corrupción no se está investigando la corrupción en vialidad, sino toda la obra pública. Pero hay varios, ahí hay, en un momento creo que era casi un centenar de empresarios que reconocían haber pagado coimas, ¿no? Digamos, entonces, ¿de alguna manera puede oficiar de disparadora de esas dos causas? En Otesur Los Sauces, primero, me parece que esto es una condena en el caso de vialidad. Sí. Deja establecido, sin lugar a dudas, para Otesur, que el dinero que se lavó en el caso Otesur, que esa es la acusación, provino de este hecho. O sea, hay un delito precedente. Se establece el delito precedente no ya en un estado de sospecha, sino en una situación de certeza jurídica con una condena. Claro. El código lo que dice que para el lavado, la ley para el lavado dice que tiene que haber un delito precedente, pero que ese delito precedente basta con que haya una sospecha firme sobre ese delito precedente. Acá, si hay una condena, sería más que una sospecha, sería una certeza. Sobre el caso Otesur. Con lo cual, una condena acá habilitaría el juicio oral allá. No sé si es automático eso, pero sería un elemento que favorecería, en todo caso, a la acusación de lavado en el caso Otesur y Los Sauces. Ahora, en el caso de los Cuadernos de la corrupción, acá no hay hechos vinculados con estas obras públicas. Pero, digo, a ver, hay otros hechos vinculados con otras obras públicas. Pero sí es un antecedente,
si vos estás juzgando a empresarios que pagaban sobornos para asegurarse contratos, y tenés un caso anterior donde hubo un empresario que ofreció retornos después de haber recibido contratos y se trata de los mismos personajes, bueno, digamos, el fiscal del caso Cuadernos tiene más argumento para impulsar la causa. va a mirar para el costado y va a decir, miren, esto no solo lo hicieron acá, también lo hicieron acá. Claro. Me parece que por ese lado. Caso Cuadernos, ojo, Daniel, están pasando cosas que fueron muy interesantes en los últimos 15 días. Contá. En el caso Cuadernos, hay un desprendimiento del caso Cuadernos que tiene que ver con el secretario de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, un secretario muy de confianza. Que está fallecido, que lavó $70 millones en Estados Unidos. Murió el 25 de mayo de 2016 y en su lecho de muerte él estaba blanqueando ese dinero con la compra de propiedades en Estados Unidos, departamentos, 2 estudios en el Hotel Plaza de Nueva York. Por uno de los estudios se pagaron $12.800.000. Bueno, vinieron los Panama Papers, es decir, se conoció quiénes estaban detrás de las sociedades que hacían esas operaciones inmobiliarias y rápidamente ese dinero desapareció en el circuito financiero. $30 millones se usaron para comprar 40 hectáreas de terreno en las islas de Turcos y Caicos, en el Caribe, y hacer un proyecto hotelero que iba a tener 100 habitaciones y 50 villas con dormitorios, $1.000 la noche, $800 la noche. Se conoció ahora que el testaferro que compró esos terrenos de Turcos y Caicos es un mexicano que está preso en la Argentina. Este mexicano le dictaron la prisión preventiva. Y en ese texto de la prisión preventiva, el juez Arcolini ahí cuenta toda la maniobra. Y además se actualizaron las declaraciones de quiénes fueron los arrepentidos que declararon en el caso Cuadernos, que cuando Daniel Muñoz los citó, entre ellos estaba Campillo, que era el ministro de Hacienda de Santa Cruz, sí. Daniel Muñoz estaba muriendo, estaban los dos solos en el dormitorio y le dijo... En ese momento Daniel Muñoz a Campillo, según lo declara Campillo en la causa, le dice, tengo un problema con esta plata que no es mía. Dice, y Campillo le dijo, esto es lo que te está matando de cáncer a vos, vamos a solucionarlo. Y dice Campillo, quedó flotando en el aire que ese dinero no era de él, por el nivel de vida que tenía, obviamente no era de él, y todos suponíamos que ese dinero era de Néstor y Cristina Kirchner. Esto está en el caso de los Cuadernos de la corrupción y me parece que es un elemento que en este contexto de todo lo que está pasando en el juicio de vialidad va a tener algún tipo de incidencia para adelante. Bueno, fuerte lo que cuenta Capielo, yo no lo sabía esto de la causa de Cuadernos, así que hay que estar atento. Hay que estar atento ahí y hay que estar atento a ver si el juicio se hace el año que viene. Sí, claro. Viene lento el asunto, lo más probable es que el Tribunal Oral le ponga fecha, pero no creo que llegue en el año que viene. Freno de mano. Capi, gracias, siempre es un gusto tenerte en el programa, muy útil. La verdad, un capo, Capilo, ¿no? Mucha información. Mucha información, como corresponde para un gran periodista como es él. Breve corte, cuando volvemos ya está en el piso la diputada nacional Sabrina Ahmeyet. Con ella vamos a hablar de educación, de creación de nuevas universidades. El título parece bueno, pero hay planificación, se le quita recursos a las universidades que ya trabajan. Bueno, un tema interesante y además vamos a hablar un poquito de política también. Ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca. A mí me encanta hablar de educación. Siempre hablamos mucho, le damos bastante espacio en el programa al tema educativo. Vamos a hablar de educación superior. Si yo tengo que la idea, o por lo menos la Cámara de Diputados sanciona un dictamen de mayoría para autorizar la creación de 5 nuevas universidades, vas a decir, qué buena noticia. Pero está bien, te lo explicaba cuando comenzaba el programa. Crear nuevas universidades también es crear cargos políticos, cargos administrativos, cargos burocráticos. ¿Para qué? Para que todas enseñen lo mismo, para que todas elijan carreras humanísticas que están en cualquier oferta pública gratuita a pocas cuadras de ahí. A lo mejor, lo mejor sería tener una planificación respecto al desarrollo de nuevas casas de altos estudios. O por lo menos darse cuenta que el presupuesto de la universitario es una torta que tiene un límite. Y crear nuevas universidades es sacar parte de ese presupuesto que se lo saca a la UBA, a La Plata, a Córdoba, a la Universidad de Cuyo, a algunas universidades del conurbano que tienen largo recorrido académico, que investigan, y es quitarle presupuesto para abrir nuevas casas de estudios en lugares que están muy cercanos a otras.
De esto se está debatiendo hoy en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y lo vamos a hablar con la siguiente invitada. Se trata de Sabrina Agmeyé, diputada nacional por Juntos por el Cambio, es politóloga, profesora de Pensamiento Político Argentino de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, secretaria de Investigaciones de la UNICABA. ¿Cómo estás, Sabrina? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. Presenté el problema, ¿es así? Es así, me parece que está bien planteado porque la realidad es que en la Argentina, con la tradición que tenemos de la educación pública y gratuita y la trayectoria de nuestras universidades nacionales, tendría que ser una buena noticia la creación de universidades nuevas. Pero sin embargo, nosotros en Juntos por el Cambio, muchos diputados estamos preocupados. ¿Por qué? Porque esta creación de nuevas universidades... ¿Dónde son? Estamos hablando de 8 son en total. Yo que pensé que eran 5. 8 universidades que se dictaminaron este año. Sí. 3 hace unos pocos meses y ahora otras 5 más. Y que de hecho el jueves se van a estar votando. ¿Dónde están ubicadas? De las 8 vos tenés Saladillo, Ezeiza, Cañuelas, tenés la mayoría en la provincia de Buenos Aires y solamente 2, una en Entre Ríos y otra en Córdoba, en Río Tercero. Entonces tenés 6 en la provincia de Buenos Aires y 2 en provincias. Que esto es una pregunta súper importante porque la realidad es que la mayoría de las universidades que se crearon en los últimos 13 años son en la provincia de Buenos Aires. Y hay que hablar de esto porque es absolutamente injusto para el resto de las provincias que o no tienen ninguna universidad nacional o que tienen una y por la cantidad de estudiantes potenciales y densidad de la provincia sería interesante que tengan más, bueno, no cuentan con esa posibilidad. Entonces, me parece que hay que ir entendiendo el problema de a poco para ver qué significa crear una universidad. Un tema es este, el del federalismo. Necesitamos saber dónde hacen falta nuevas universidades. Hoy no lo sabemos. Hoy, ¿cómo funciona? Es un proyecto de un diputado o un grupo de diputados. Está claro que en el conurbano cada intendente quiso su propia universidad. Esto se viene dando desde hace 20 años, que cada intendente abrió su propia universidad. El problema, Sabrina, es que ¿qué enseñan esas universidades? Todas enseñan lo mismo. Hoy se dictaminaron la creación de 2 universidades, nacionalización una y creación otra, a 40 minutos de distancia. En Cañuelas y en Ezeiza. Cualquier estudiante de la UBA de la ciudad de Buenos Aires viaja 40 minutos o más para llegar a la universidad. ¿Por qué necesitas 2 universidades a 40 minutos, a unas pocas estaciones de tren? Esas son las preguntas que nosotros estamos planteando. Por eso lo que estamos pidiendo es que primero se haga un mapeo, que sepamos dónde hay áreas de vacancia, en dónde se necesita crear nuevas universidades, en qué carreras tienen que tener. ¿Qué oferta educativa tienen? ¿Qué facultades tienen que existir? Y recién ahí pasemos a crearlas. Pero estamos haciendo todo al revés y la verdad es que lo hacemos con mucha preocupación porque estamos en un momento en el que la educación obligatoria está en una profunda crisis, como venimos hablando tantas veces. Ahora, no es nocivo porque yo decía que el presupuesto universitario tiene un límite, no es laxo, tiene una cierta cantidad de dinero. Si vos creas nuevas universidades, creas nuevos salarios, cargos administrativos, cargos burocráticos, o sea, y le vas a sacar del presupuesto universitario, que en definitiva le terminás sacando a las universidades como que ya están consagradas, porque tienen trayectoria, no solo la UBA, La Plata, las más históricas, sino también ya hay algunas universidades en el conurbano que tienen incluso desarrollo, investigación, y le quitas un pedacito del presupuesto para abrir nuevas casas de altos estudios que, digamos, no sabemos qué van a enseñar. Porque después todos, terminan enseñando periodismo deportivo, terminan enseñando cosas que se pueden aprender en un profesorado, porque está pasando eso también. Sí, claro, también existen muchas carreras no universitarias que se están terminando de enseñar en universidades nacionales. Es un problema, incluso hoy llegaron varias que ni siquiera tienen dictamen del CIN, que es la Comisión Interuniversitaria, que debería definir si un proyecto presentado está ok, cumple con las condiciones, tiene sentido o no tiene sentido. Y después hay otra cosa que yo quiero plantear porque necesitamos hablar con mucha honestidad de esto. Las universidades nacionales las pagamos entre todos con nuestros impuestos. Y estamos muy a favor de eso, pero tenemos que entender cuál es nuestra realidad. Hoy tenemos un 50% de argentinos que no termina el secundario. 14 cada 100 estudiantes actuales no llegan a terminar quinto año
con el conocimiento requerido en el tiempo estipulado. Y la realidad, lamentablemente, es que hoy de los sectores vulnerables solamente 1 cada 10 comienza una carrera universitaria. Entonces, creo que es necesario en este momento realmente preguntarnos qué estamos haciendo. Cuando egresan chicos de la primaria sin saber leer y escribir de corrido o sin conocimientos satisfactorios de matemática, ¿qué estamos haciendo creando nuevas universidades? ¿Quiénes van a ir a esas universidades? Ahora, en la Comisión de Educación tengo entendido que diputados de la UCR y de Evolución votaron a favor de la creación de estas universidades. De algunas de ellas. Con la UCR, Juntos por el Cambio, tenés al PRO junto a la coalición cívica y hubo acuerdo en la mayoría de las universidades con la Unión Cívica Radical. Sí votó de forma diferente Evolución, que de hecho iba con un proyecto propio en Río Tercero. ¿Y eso cómo dictaminó. ¿Cómo se puede trasladar eso al recinto? O sea, ¿se va a partir el bloque de Juntos por el Cambio? Entiendo que ellos van a votar de forma afirmativa a las universidades que firmaron el dictamen y sí, nosotros vamos a ir por el rechazo de las universidades en esta oportunidad con estos argumentos y dejando siempre muy claro que nosotros creemos que es necesario no solo apoyar a las universidades existentes y fortalecerlas, sino también crear nuevas universidades. Pero tenemos que saber dónde hace falta crear nuevas universidades, porque si no termina siendo el intendente que busca pleno empleo para sus amigos o un lugar de salida cuando termina siendo un kiosco político, lo digo yo, termina siendo un kiosco político el intendente, termina poniendo a los amigos de él como cargos administrativos, como no tiene lugar en el municipio, se los dan a la universidad, que lo paga el presupuesto universitario, no lo paga el municipio. Termina haciendo eso, lamentablemente, y no mejora la calidad educativa a nivel superior. Y vos recién hablabas de la falencia que tiene la escuela media, que sin duda la escuela media argentina es el talón de Aquiles de todo el sistema educativo, pero hoy tenés graves problemas, sobre todo en el interior del país, de vacantes para chicos de educación inicial. Queremos incorporar a la mayor cantidad de chicos a la menor edad posible para que estén dentro del sistema educativo por una necesidad familiar, por el trabajo de de papá y la mamá, por una necesidad también social, más allá de educativa, que es primordial, y no tenés vacantes. Tenés que construir salas de jardín de infante. Absolutamente, claro. Y en un presupuesto que se aprobó hace unas pocas semanas. Con recorte. Y el oficialismo decidió recortar en educación inicial muy fuertemente. Entonces estamos marcando cuáles son las prioridades, porque la realidad es que este fue un llamado del kirchnerismo a crear estas universidades, porque en Juntos por el Cambio, aun cuando hubo diferencia en el dictamen, sí estamos todos de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es un mapeo. En eso coincidimos todos. Entonces, no creemos que la urgencia educativa del momento sea la creación de universidades. Nadie dentro de Juntos por el Cambio te va a decir eso. Entendemos que la educación obligatoria necesita todo nuestro esfuerzo. Sabrina, te saco un poquito el tema educativo a la interna de Juntos por el Cambio. La semana pasada el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, apoyó, presentó como precandidato al ministro Fernán Quirós, con el apoyo de Elisa Carrió, por ejemplo, que no es del PRO y de un sector del PRO. Yo te vi a vos entusiasmada con Soledad Acuña. Sí, bueno, yo a Soledad la conozco hace que también tiene, no sé si se va a lanzar formalmente Soledad. Está lanzada formalmente, está compitiendo dentro de la tanda, porque como vos dijiste, está Fernández de la semana pasada como precandidato, también Jorge Macri viene hace tiempo y Soledad está impulsando su candidatura y yo lo que entiendo es que tiene un perfil muy valioso porque todas las peleas que tuvo que dar desde el Ministerio de Educación, que fueron muchas y muy duras en los últimos años, los dio con mucha valentía. Entonces me parece que es un perfil muy interesante. Pero me estás dando un dato, vos si estás en la previa. ¿No va a haber 3 candidatos del PRO para jefe de gobierno? ¿Pensás que van a terminar dirimiendo cuál va a enfrentar, por ejemplo, a Martín Lustó? Hoy estamos hablando de precandidaturas. Claro, por eso. Pero a lo mejor, digo, si hay 3 candidatos del PRO, en una PASO se beneficia Lustó, que es el único candidato del radicalismo, si van divididos. Yo creo que el PRO va a terminar yendo con un candidato, quien sea el más competitivo, para que el PRO siga al frente de este gobierno de la ciudad, que es del Juntos por el Cambio, pero liderado por alguien del PRO.
sea que esa peleita que algunos dicen, che, se están dividiendo en favor de Lustó, ¿no? ¿Vos creés que va a ser subsanada? Yo creo que se va a llegar a un acuerdo con quien sea la candidatura más competitiva. ¿Te parece que la elección de la Ciudad de Buenos Aires puede estar, no sé si la palabra, comprometida, si querés, por la figura de Javier Milei, que tiene bastantes votos en la Ciudad de Buenos Aires? Creo que no. Creo que Juntos por el Cambio va a seguir gobernando la Ciudad de Buenos Aires, que en todo caso hoy habrá que ver si es alguien del PRO o si es Lustó quien lidera eso, pero mirando los números que falta mucho tiempo. No, todavía, te pero, digo porque, sí. a ver, yo me animo, como soy periodista lo puedo hacer, vos no lo podrías hacer, yo te planteo un escenario. Yo recuerdo en la elección donde compitió Horacio Rodríguez Larreta con Martín Lustó, Martín Lustó terminó perdiendo en segunda vuelta por un escaso margen de 3 o 4 puntos. ¿Pero por qué pasó eso? Porque todo el Frente por la Victoria, que en ese momento, que había votado el candidato del peronismo, que creo que había sido el senador Mariano Recalde, sí, dijo, para que no gane el PRO, te voto a Lustó. Y terminó siendo reñido. En el balotaje. En el balotaje. Vos acá vas a una segunda vuelta en la ciudad y te sale tercero Milei con 20 puntos, o 20 y pico de puntos, y te dice, el peronismo dice, yo no quiero que gane el PRO, te lo voto a Milei solo para perjudicar. Y te compromete una segunda vuelta. Puede pasar eso. Tenemos las PASO, la general después, y tendremos que ver si en la Ciudad de Buenos Aires hay balotaje o no, ¿no? Como te puede ganar primera vuelta, ¿sí, vos? Claro, realmente falta mucho tiempo para que entendamos eso, porque es como vos decís, primero se tiene que definir quién va a ser finalmente el candidato o la candidata por el PRO. Luego habrá una interna dentro de Juntos por el Cambio. Y tal vez quien sea candidato por Juntos por el Cambio logre en la elección general ganar. Entonces, hay muchas especulaciones. Sé que tenemos todos mucha ansiedad porque también me parece que es parte del clima que vivimos, ¿no? Estamos en este gobierno contando los días porque realmente necesitamos que alguien cambie el rumbo a nivel nacional. Entonces tenemos la mirada muy puesta en el 23 y en el proceso electoral y empezamos muy temprano. ¿Dónde está tu corazón a nivel nacional? Bueno, ¿sabés por qué empezamos temprano? ¿Sabés por qué se está hablando de elecciones el año que viene? Por el fracaso de la gestión actual. Si la economía estuviera estabilizada o estaría bien rumbeada, no habría tanto apuro por el votar ya un cambio de gobierno o que la gente se exprese. No existiría ese apuro. Eso pasa cuando los gobiernos fracasan. Fíjate que cuando Cristina gobernaba, a pesar de haber perdido las elecciones en el 2015, en el 2014 no había tanto apuro. No, por supuesto. Digo, porque más o menos la iba llevando regularmente, no digo bien, pero regular, ¿viste? Las elecciones del 23 es lo que nos mantiene a muchos ciudadanos con esperanza. Y eso lo tenemos clarísimo los dirigentes de Juntos por el Cambio. Hay una expectativa justamente de dejar atrás este gobierno que tantos desastres hizo en tantas dimensiones diferentes y llegar a encaminar a la Argentina. En ese sentido yo creo que estamos adelantándonos, estamos quemando tiempos y bueno, es lo lógico porque necesitamos pensar que vamos a estar mejor y yo confío que va a ser así. Yo confío que Juntos por el Cambio va a ganar las elecciones y confío que vamos a poder salir adelante. A nivel nacional, ¿tu corazón sigue con Patricia Bullrich? Sí, digo, Patricia, Mauricio, que todos aquellos que hoy estén entendiendo que lo que necesita la Argentina es un cambio profundo y que tenemos que creer en nuestras ideas y que no tenemos que sentir más miedo frente a lo que pensamos y que las razones por las cuales nosotros queremos transformar la Argentina es para terminar con años de decadencia. Eso está clarísimo. Bueno, te toca hacer la pregunta más importante de la entrevista. ¿Quién gana mañana? Yo creo que pasamos, ¿no? ¿Sí? ¿Pasamos? ¿Qué decís? Sí, qué sé yo. Sí, ¿Tenés miedo? pasamos. Ahora él va a hablar de Polonia, pero de Polonia, el perfil económico y social de Polonia nos va a contar. Te hace una cábala. Cuando él presenta las características de México, le ganamos a México. Ahora vamos por Polonia. Muy bien. Crean en la cábala de hoy nos toca en el canal de la ciudad que está funcionando. Sabrina, gracias. Muchas gracias. Un gusto. Dani. Muchas gracias. Último corte y acá el amigo Leandro Dario nos habla de Polonia, el rival de mañana, pero no del fútbol, sino de economía, de cuestiones sociales. Te voy a decir algo porque lo he estudiado. Polonia es en Europa uno de los países que más ha progresado en educación del 2000 para acá.
las pruebas de evaluación internacional, las pruebas de evaluación internacional europeas, las de la OCDE, y sobre todo lo que tiene que ver la escolarización y resultados académicos, a Polonia le ha dado resultados. De hecho, España ha copiado gran parte de su modelo educativo para llevarlo a algunas regiones del país. Bueno, corte y volvemos, dale. Último bloque de hoy nos toca, faltan 18 horas y 5 minutos para que Argentina salga a la cancha allá en Qatar a jugarse la clasificación frente a Polonia. ¿Qué sabemos de Polonia? Bueno, sabemos por historia que ahí empezó la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invadió Polonia, sabemos muchas cosas de Polonia. Pero no sabemos tanto como Leandro Dario, que nos va a contar ahora. Sí, un país que tiene una historia reciente muy compleja, ¿no? Como decías vos, fue invadida varias veces a lo largo de su historia moderna. Fue invadida en la Segunda Guerra Mundial por Alemania, pero también por la Unión Soviética. De hecho, hubo una masacre muy grave en la Segunda Guerra Mundial, la masacre de Katyn, en la cual fueron ejecutados miles de soldados, políticos, dirigentes sociales polacos, y se comprobó al final de la guerra que esa masacre había sido perpetrada por la Unión Soviética. Entre la Alemania nazi y la Unión Soviética se echaban culpas por ese crimen. Finalmente se comprobó que fue la Unión Soviética. Fue durante muchos años satélite soviético. Así es. Por eso también hoy, en la actualidad, hay un fuerte sentimiento antirruso en Polonia, ¿no? Y eso se traslada a la política y a la sociedad. Pero te vamos a contar un poco la radiografía de Polonia en cifras. ¿Cómo es este país? ¿Cuántos habitantes tiene? Tiene una población de 37.781.024 personas, un PIB per cápita superior al de Argentina, 17.840, ahí en eso nos ganan, esperemos que sea en lo único. Desempleo 3,4%, bajo desempleo, una inflación interanual que es la mayor de la zona euro, 17,9%. Eso está muy afectados por la guerra de Ucrania y Polonia, son vecinos de Ucrania, son limítrofes de Ucrania. Así es. Y son un país que está muy afectado por la guerra. Esto debe influir también, ¿no? Sí, si querés ponerle un título a la columna, sería Polonia, un país entre la inflación y la guerra, porque son los dos temas que más preocupan hoy a los polacos, a la sociedad polaca. Justamente la inflación tuvo un alza fenomenal, principalmente por el aumento de los precios de la energía, producto de la guerra y del boicot que hizo Europa y Occidente al petróleo y el gas ruso. Pero si querés vamos a ver un mapa, porque el mapa, la cartografía, muchas veces explica a la política y a la sociedad, ¿no? Vos ves que Polonia acá, está la capital Varsovia, como bien decías, comparte una enorme frontera con Ucrania, y vos sabés que desde que empezó la guerra, el 24 de febrero, 8 millones de ucranianos cruzaron la frontera hacia Polonia y se refugiaron en ese país. Entonces, la guerra en Ucrania le pega a Polonia no solo por la inflación, sino también por la masiva llegada de refugiados a Polonia. ¿Esto qué significa? Esto significa que Occidente, principalmente Estados Unidos, le envía ayudas económicas a Polonia para que Polonia reciba a esos refugiados, pero eso genera también un condimento político particular dentro de Polonia. Polonia está apoyando, por lo menos retóricamente, a Ucrania en la guerra. Polonia le está pidiendo a Alemania que le envíe misiles a Ucrania para combatir contra Rusia. Polonia integra la OTAN también, que eso no es un dato menor. Polonia integra la OTAN, hay bases de la OTAN apostadas en Polonia con soldados de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, entre ellos de Estados Unidos. Y también la masiva llegada de ucranianos, de refugiados ucranianos a Polonia, plantea un desafío político y social, porque están recibiendo 8 millones de personas, es un número muy, muy alto. Nosotros te decíamos, Polonia tiene dos problemas principales. Uno es la inflación y el otro es la guerra en Ucrania. Y te lo vamos a mostrar con placas que son muy interesantes, que reflejan encuestas que hizo la firma Ipsos en todo el mundo. Esto es una encuesta que hacen en todos los países del mundo sobre la preocupación que tiene la población de distintos países vinculada a la inflación.
Y si te fijas, los países que más están preocupados en el mundo por la inflación, el primero es Argentina. El 68%, el número azul que ves a la derecha, el 68% de los argentinos están preocupados por la inflación. El segundo país es Polonia. El 65% de los polacos está preocupado por el aumento de la inflación. Es una radiografía bastante interesante. Se podría decir que el partido de mañana no solo es un partido de fútbol del Mundial, sino también entre los dos países. También hay que decir que nosotros estamos con una inflación interanual de casi de 3 dígitos, 100%, y ellos tienen 17. 17. Nosotros tenemos 17, damos la vuelta olímpica y levantamos la copa. La inflación del 17,9% es la mayor que tiene Polonia en los últimos 25 años, con lo cual es una cifra traumática y muy fuerte para ellos, ¿no? Claro, claro. Y el otro número, la otra encuesta que te quería mostrar, que es muy interesante, es la pregunta, ¿qué tan preocupado está usted por una guerra entre estados? En este caso, con el escenario bélico entre Ucrania y Rusia. Y el país que más está preocupado por una guerra entre naciones es Polonia, con el 34%. ¿Por qué? Porque comparte fronteras con Ucrania. De hecho, cayeron misilazos en territorio polaco y hay 2 muertos que son polacos producto de la guerra. El segundo país es Alemania, 29%, que Alemania comparte fronteras con Polonia y está muy cerca también. Mirá que está último en la preocupación por la guerra. Argentina, 0%. No nos interesa, no nos preocupa la guerra. En esto somos campeones mundiales y en la inflación somos los perdedores. Arriba. Excelente, Leandro. Mañana, ojalá que después a las 6 de la tarde, cuando termine el partido, podamos ver, no sé, nosotros seguir preocupados también por el Mundial y que Polonia, bueno, empiece a preocuparse por la inflación y no tanto por lo que pasa adentro del Mundial en Qatar. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.